Bien, vayan abriendo sus Biblias en la primera carta del primer libro de Reyes, capítulo 17. Ok, miren, hace años, cuando estaba yo celebrando misas en parroquias, hacíamos nada más las lecturas, o sea, se leían así desde el principio y ya, sin una explicación previa. Me di cuenta que a veces la gente no captaba las lecturas, porque se les decían cosas que no entendían de qué está hablando allí, el libro de Reyes de qué está hablando, el libro de San Pablo Corintios, Primera Corintios, ¿a qué se refiere? Entonces dije yo, no, tengo que dar una clase de Biblia, y di un curso de Biblia, he dado varios, y en cada misa, los diáconos y yo tratamos de darles una introducción. Esa introducción lleva una preparación para entender las lecturas, pero también algo de exégesis bíblica. Exégesis es el estudio, vamos a poner la palabra, profesional de la Biblia. Los sacerdotes tenemos que estudiar exégesis bíblica, no memorizar nada más textos. Muchos predicadores lo que hacen es memorizar textos sin entenderlos. Nomás los dicen de memoria. Y a como ellos entienden. Y por eso enseñan cosas erradas, porque no entienden que el lenguaje de hace 2000, 3000 años era diferente al de ahora. La hermenéutica, o sea, el significado de las palabras de hace 3000 años, no era el mismo que hoy en día. Las palabras cambian de significado. Si tú dices una cosa, antes significaba una cosa. La dices ahora y significa otra. Cuando no estudian exégesis bíblica, hermenéutica, incluso hasta antropología tenemos que estudiar cómo eran los seres humanos de aquel entonces, las culturas judías, el lenguaje hebreo y griego, cómo era. Entonces yo les doy exégesis bíblica, les estoy nada más anunciando y les damos los diáconos y yo para que capten mejor las lecturas y que entiendan de qué se va a tratar, ¿ok? Entonces, una idea, aquí va. Las lecturas de hoy cada lectura habla de una viuda. Pero ¿qué significa cuando la Biblia te habla de una viuda? Las viudas, aquí va el exégesis, para que entiendan el mensaje de las lecturas. Las viudas eran la gente más pobre en los tiempos de Israel, de la Biblia. Eran limosneras, para que me entiendan. Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres en aquel entonces no podían ganar dinero, o sea, trabajar y ganar dinero. Los únicos que podían hacer trabajos fuera de casa, y las mujeres trabajaban en pura casa, niños, familia, amas del hogar, que muchas veces es el trabajo más pesado. Pero los hombres eran los que trabajaban fuera y ganaban dinero en el campo, en las ovejas, el que era carpintero, el que era albañil, o sea, trabajaban fuera y ganaban dinero para sostener la familia. Las mujeres siempre dependían económicamente de un hombre. Cuando eran niñas, ¿quién las mantenía? Su papá, un hombre. El papá mantenía a la esposa y a los hijos. Cuando eran niñas, las mantenía el papá. Cuando se casaban, casi siempre a los 15 años, de ahí en adelante, ¿quién la mantenía? ¿Quién? El esposo. Era su tarea mantenerla, sostenerla, pagar por sus gastos, su comida y lo que fuera. Y bueno, había de todos niveles, pobres, no, más pobres, menos pobres, había de todo. Pero ¿qué pasaba cuando a una mujer se le moría el marido? Y su papá probablemente ya había muerto también. Y los hombres se morían muy jóvenes. Si no eran enfermedades, eran guerras. Era muy típico las guerras. Morían en las guerras los hombres. Ellos eran los que iban a pelear, las mujeres no iban a la guerra. Los hombres. Se quedaban viudas. ¿Y ahora quién las va a mantener? Algunas de ellas, como vamos a escuchar en la primera lectura, hasta con niños pequeños, sin tener un centavo. Muchas veces tenían su casita que les había dejado el marido, era lo único que tenían, una casa humilde. Pero no tenían más. Nos va a hablar de una viuda, el libro de Reyes, y vean cómo estaba esa viuda, de pobre y necesitada. El Evangelio nos habla de otra viuda en tiempos de Jesús, y vean cómo también estaba pobre y necesitada. Pero les voy a preguntar, ¿cuál es el mensaje de estas dos viudas? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar hoy al hablarnos de una y la otra? Vamos a poner atención en la primera lectura.
La lectura está tomada del primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. En aquel tiempo se levantó, pues, y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que recogía leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua en tu cántaro para beber». Cuando ella iba a traérselo, la llamó desde atrás: «Tráeme también un pedazo de pan». Ella le respondió: «Por Yahvé, tu Dios, no tengo ni una torta. No me queda nada de pan, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en un cántaro. Estaba recogiendo un par de palos para el fuego y ahora vuelvo a casa a preparar esto para mí y mi hijo. Cuando lo hayamos comido, no nos quedará más que esperar la muerte». Elías le dijo: «No temas, vete a tu casa, haz lo que dijiste, pero primero hazme un panecito a mí y tráemelo, y después te lo haces para ti y tu hijo. Porque así dice Yahvé, Dios de Israel: no se terminará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite del cántaro hasta el día en que Yahvé manda la lluvia a la tierra». Ella se fue y hizo lo que Elías le había dicho, y tuvieron comida ella, Elías y el hijo. La harina de la tinaja no se agotó, ni disminuyó el aceite del cántaro, según lo que había prometido Yahvé por medio de Elías. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para recitar el Salmo responsorial, todos vamos a cantar. El Señor siempre es fiel a su palabra. ¿Todos? El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Todos cantamos. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. ¿Todos cantamos? El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. ¿Todos cantamos? El Señor siempre es fiel a su palabra. Para escuchar el Santo Evangelio les invito a ponernos de pie. Yo purifique tu corazón para que proclame plenamente su palabra santa en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo corazón. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, en su enseñanza Jesús les decía también: cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras,
ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas, mientras se amparan detrás de las largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho. Pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobra, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti. Pueden tomar asiento. Vamos a tener una breve enseñanza en inglés y después pasamos a español. Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a meditar de las viudas. I really agree with Father Carlos because I feel like after reading these scriptures, I was very moved by these widows, by the stories of these widows. And I wanted to ask you guys a question, and I'm going to repeat this question probably 2 or 3 times. So who do you want to be? Do you want to be the rich, or do you want to be the poor widow? So we see the rich, that they're giving their offering to the temple. They're donating large sums of money. I could imagine they're giving like $100 bills, or like they're giving thousands of dollars. Like they're giving a lot to what seems to God. And then we see this widow. And like how Father Carlos just said, a widow is the poorest of the poor in society. A beggar, basically. A homeless person. And she only has 2 little copper coins. Or basically, to put it in our currency, just a couple of pennies. Throws a couple of pennies. That's all she's got. She's poor. And I'm very impacted by her offering because she gave everything to God. And who knows, like, what was she going to live off? Like, that was her little money. Like, who knows if she was going to eat? Who knows how she was going to live? But she didn't think about that. She just gave it. So who do we want to be? Do we want to be like the rich that gives to God comfortably their leftover money, or sacrifices that are very comfortable? Or do we want to be like this widow who gives God to everything and trusts in God? Because after reading the story of the widow in First Letter of Kings, I'm pretty sure that that widow didn't die. I'm pretty sure that she didn't have this like terrible ending. We see this other widow who gives to Elijah the little flour and the little oil that she has to make bread. And does she run out of food? No. God continues to provide her flour and oil to make more and more and more bread for the widow, for her child, and for Elijah. There was enough for all of them throughout the drought. So who do we want to be? I know it's kind of difficult when it comes to thinking like giving everything to God, because that requires a lot of trust and a lot of faith in God, because there's uncertainty. You don't know when you give everything, you don't know what you're going to get back. You don't know what's
coming. You just trust. But this widow trusted, both of these widows, and I'm sure that they received a lot. And so I just wanted to tell you guys that I want to be like that widow. I want to have faith like hers and give everything to God. Thank you, and God bless you. Gracias, Eli. Hay dos puntos en estas lecturas el día de hoy. El primero, dos viudas, ya dijimos, lo hemos estado escuchando, que dan todo lo que tienen a la obra de Dios. Elías, hay que poner el nombre Elías en la introducción, Anita, por favor, en las hojas, antes de que se lleven allá, para que se entienda de quién está hablando en la introducción. Elías, el profeta, uno de los más famosos del pueblo de Israel, si no es que el más famoso para los judíos, después de Moisés, claro. Elías tenía hambre, era un siervo de Dios, andaba en un pueblo extraño, y se encuentra esta viuda y recibe de Dios la inspiración. No fue idea de Elías. Dios le dijo, Elías, pídele a ella de comer. Tenía hambre Elías también. Había una sequía, eso está en los capítulos anteriores del libro de Reyes. Había una sequía en aquella tierra. La gente estaba pasando hambres, no había cosechas. Todo el mundo tenía hambre y más la gente pobre, una viuda. La pobre no tenía ya nada, como escuchamos. Le quedaba un poco de harina, un poco de aceite para hacer pan. Elías llega y le dice a Dios, pídele a ella un vaso de agua. Traía sed, era el mediodía, mucho calor y traía hambre. Y le dice Elías, mujer, dame por favor un vaso de agua. Ella no lo pensó dos veces. Era una persona muy servicial. Otra persona le hubiera dicho, ¿y tú quién eres? Yo ni te conozco. ¿Y por qué me estás pidiendo a mí? Búscala por tu cuenta. Yo ando batallando andaba juntando leña. Leña para hacer una lumbre, las estufas eran de leña, para hacer una lumbrita para cocer su pan. Andaba buscando leña la pobre mujer. Elías le interrumpe y le dice, no mujer, interrumpe tu trabajo y dame un vaso de agua. Ella no dice nada, va a buscarle el agua a Elías y cuando se está yendo le dice, oh, espérame. También tráeme un pan. Tengo hambre. Ahí fue cuando la mujer dijo ella, bueno, ahí sí no te puedo ayudar. Agua hay mucha. Te puedo conseguir agua, no hay problema. Pero pan, solamente tengo para hacer un pan. Es todo lo que me queda. Lo pienso hacer, por eso ando juntando leña. Lo voy a cocinar para mi hijo y para mí. Es lo último que tenemos de comida, porque ya se nos acabó la harina de la jarra que tenían. Tenía la harina en un costalito, ya se nos acabó. Me queda para un pan. Y lo quiero hacer para mi hijo y para mí. Tenía un niño pequeño. Y después, pues ya no vamos a dejar morir porque ya no habrá más comida. Ella sabía que no había comida. Andaba pidiendo y toda la gente estaba necesitada. Elías le dice lo siguiente, mujer, no te preocupes. Haz lo que te digo, que Dios se encargará de que no te falte la harina ahí en tu contenedor y no te falte el aceite hasta que vuelva a llover, o sea, hasta que vuelva a haber comida. ¿Qué hubieran hecho ustedes si fueran esa viuda? ¿Le hubieras creído a un extraño que llegó? Porque parecía un homeless. Un extraño que llegó y me quiere quitar el único pan que tengo para mí y para mí. Y me promete que Dios me va a dar. Un Dios en el que yo ni creo. Porque somos de religión diferente, de cultura diferente. Allá que su Dios me va a dar. Pues si no me ha dado hasta ahorita. ¿Cómo ahora que doy este pan me va a dar? Para empezar, yo ni creo en ese Dios. La mayoría de nosotros hubiéramos tal vez respondido así. Esta mujer, Dios estaba trabajando en ella, dijo, voy a confiar en ese Dios, Yahvé, el Dios de Elías. No había ninguna razón lógica para confiar en Elías o en su Dios. No había ninguna razón lógica. Dijo ella, voy a confiar. Le hizo el pan y se le dio a Elías. Y tal como Elías le había prometido,
Regresa a su casa y la jarra está llena de harina. Y la de aceite también. Y no le faltó a ella y a su hijo que comer, porque es lo que la gente comía, pan y agua. Era lo más común, era la comida básica de los judíos, pan y agua. Así como para los mexicanos tortillas de frijoles, para ellos era pan y agua. Los mexicanos, yo he conocido familias en México, cuando andaba en misiones, y un amigo mío de la infancia, donde lo que comían todos los días era tortillas y frijoles. Eso sí, con su chilito. Oh, y su coca. Eso no faltaba. De las grandotas. Tenía que haber unas Coca-Colas grandotas. No había coca. No estás hablando de tus tiempos tú. No, en los míos sí había. En los míos ya había. Sí, se compraban su coca grandota, esa es el litro. La coca, ya que no está hablando de esos tiempos. No, allá no había, pero acá sí. Agua, exacto. Esta no falla el agua. Mis hermanos, ¿quién de ustedes o yo, nosotros, tenemos esa confianza en Dios? No me va a faltar si le doy a Dios lo que Él quiere, lo que le pertenece. Aquí hemos hablado del diezmo. Hace tiempo que no explicamos el diezmo y por eso siento que mucha gente no es bendecida. Pero el diezmo es darle a Dios el 10% de nuestros ingresos. ¿Para qué se usa ese dinero? Para sostener la iglesia, el apostolado, la comida de los misioneros, la gasolina, lo necesario. Pero más que nada para pagar, casi todo se va a pagar y en gastos de edificios, rentas y demás. Y queremos rentar más lugares para abrir servicios en más lugares. Pero todo es dinero, todo cuesta. ¿De dónde sale ese dinero, mis hermanos? De los diezmos de la gente. Hay gente aquí que da su diezmo a Dios y yo les aseguro, yo les garantizo, y ustedes mismos me lo han dicho, que desde que empezaron a darlo, no les ha faltado la harina, como la viuda de la lectura, no les ha faltado la comida, lo necesario, y a muchos les ha rendido hasta más lo que tienen. Quiero ver las personas que dan su diezmo, que puedan dar testimonio hoy y digan, es cierto, desde que le doy mi diezmo a Dios, o sea, el 10% de mi cheque, me rinde hasta más lo que tengo. Levanten la mano las personas que estén aquí. Y es para gloria de Dios, no de nadie más. Yo soy el primero que la levanto, porque el primero que da el diezmo aquí soy yo. Ahí están las manos, mis hermanos. Hasta Mateo también está dando. No me ha dado su bibi, un poquito de biberón. Mis hermanos, Dios no te falla. La viuda del Evangelio. Jesús la vio y lo poquito que tenía lo echó en la alcancía del templo para el templo, para la obra de Dios de aquel entonces. Yo estoy seguro, ya no nos dice el Evangelio qué pasó con esa viuda, pero estoy seguro que Jesús no permitió que a ella le faltara la comida hasta que se muriera, hasta que Dios se la llevara. ¿Cómo vamos a ser más generosos que Dios nosotros, mis hermanos? Si tú eres bueno con Dios, eres buena con Dios y con su obra, Dios es súper bueno contigo. Tú le das 1 y te regresa 100. Tú le das 100 y te regresa 1000. De diferentes maneras. El primero que da testimonio de eso soy yo. Les he contado muchas veces mi vocación. Les he contado muchas veces partes de mi historia. Entré al seminario y me decía mi familia, especialmente mi abuelo, que fue como mi padre porque me crió de niño. Yo le decía papá, no le decía abuelo. Me decía, hijo, ¿qué vas a hacer allí? Yo te estoy ofreciendo, él tenía mucho dinero. Te estoy ofreciendo la carrera que tú quieras. Te estoy ofreciendo, como me quería él sobornar, era con una troca, con una pick-up nueva. Así con eso me quería sobornar. Porque es lo que se usaba allá en mi rancho. Vamos a la agencia y escoge la que quieras, me decía él. Él traía siempre buenos automóviles para... Él estaba bien. Vamos y escoge la que quieras, pero no te vayas al seminario. Y vete a la carrera que tú quieras. Yo quiero que seas ingeniero agrícola. Él es lo que él quería, porque me quería dejar toda su herencia. Él era agricultor, pero en mayor. Tenía tractores, maquinaria pesada. Era algo grande. Él quería, como ya era su primer nieto, y no tuvo hijos, hombres, quería dejarme a mí todo. Pero quería que yo estudiara. Y luego entonces me dijo, cuando no me quería convencer, mira, mijo, si no quieres estudiar para ingeniero agrícola, estudia lo que tú quieras. Yo te pago la carrera que tú quieras, pero no te vayas al seminario. Me rogó, y yo lo quería tanto, y él a mí. Y dije, no, es que papá, hay algo más en mi corazón que siento que me llama Dios. Más que el dinero.
Quiero salvar almas. Mi palabra era, quiero salvar a gente que se está perdiendo. Quiero hacer lo que pasa el padre Urbano, era el párroco de ahí. Y el padre Oviedo era de la siguiente parroquia, que eran conocidos de la familia, amigos de la familia. Quiero hacer lo que ellos hacen. Y había el padre Luis, que era un misionero en África. Y me gustaría irme con el padre Luis a África. Luis García. Y mi abuelo nomás movía la cabeza así. No me pudo convencer. Y desde entonces, mis hermanos, que dejé todo eso, no me ha faltado la comida. No me ha faltado un lugar donde dormir. Lo básico, lo necesario y hasta más. Les digo yo de broma que esta comida de más y se nota, de modo que lo esconda. ¿Cómo lo escondo? Dios te da cuando tú le das a Él todo o lo que Él te pide. No a todos les pide todo. Pero muchos piden por lo menos el diezmo, no a muchos, a todos, para fincar su obra. Dos cosas. La confianza en Dios. Yo me fui por confianza en Dios. Tomé una segunda decisión cuando de ser un sacerdote diocesano me cambié a ser un sacerdote carmelita misionero. Eso fue hace 27 años ya, en el 97, 12 de diciembre del 97 tomé esa decisión. Y lo que me dijeron otros padres, amigos míos, me dijeron, Carlos, no seas tonto, no hagas eso, te vas a morir de hambre. Porque allá donde vas tú con Misioneros del Amor de Dios, la orden que era nueva, tenía pocos años de existir, ahí no tienen dinero. No te van a dar casa, no te van a dar un salario, no te van a dar un carro, no vas a tener seguro médico, no vas a tener ¿de qué vas a vivir? Y mi contestación para ese buen amigo mío, un monseñor que todavía está por ahí en la parroquia, le dije, oye, déjate pregunto algo. ¿Y de qué vivieron los apóstoles cuando Jesús les dijo, váyanse a predicar por todo el mundo y no lleven 2 pares de sandalias? No lleven 2 túnicas. No lleven nada extra. No sabemos ni hemos sabido que ninguno se haya muerto de hambre. Se quedó callado, ya no supo qué contestarme. Porque le di las mismas palabras que él y yo predicábamos a cada rato. Confianza en Dios. Estas vidas nos dan un testimonio tremendo. Nunca desconfíes cuando tú le das a Él lo que es de Él. Y deja que Dios te demuestre cómo Él es más generoso que tú y que yo, que cualquiera de nosotros. Estas mujeres son edificantes. La mujer del pasaje de Elías, la viuda de Sarepta, así se llama su pueblo, Sarepta, es una historia que a mí siempre me ha dado tanta luz y tanta afirmación de que hice lo correcto y estoy haciendo lo correcto y voy a seguir haciéndolo con el favor de Dios hasta que me muera. Dejarle todo a Dios, confiar todo en Él. Y los invito, mis hermanos, a que confíen así en Dios, como estas viudas, como Elías mismo, que también había dejado todo por ser un profeta de Dios, como tanta gente lo ha hecho y lo sigue haciendo. La misionera Elizabeth, ahorita dio su testimonio, ella ha tomado esta decisión. Claro, apenas está empezando, vamos a ver si persevera, pero con el favor de Dios, las oraciones de todos nosotros, yo veo un futuro de entrega a Dios. Yo veo a Dios una vez más manifestando su poder y su gracia para bendecir a las almas. No tengas miedo, nunca desconfíes de Dios. Confía en Él y te va a responder más de lo que tú siquiera te puedes imaginar.